Cordial saludo, yo soy Giovanni Guerrero y vamos a hablar sobre el capítulo titulado Las emociones se construyen. Eh, el primer concepto con el que debemos familiarizarnos tiene que ver con la ceguera visual. ¿Qué significa? Ahí implica la activación de neuronas de la corteza visual que se encargan de unir elementos que no existen. El libro explica este fenómeno con unas manchas y unas imágenes que realmente son muy confusas. Voy a recurrir un poco a mi época de profesor de semiótica y diseño visual y a explicarlo a través de este ejemplo. Entonces vamos a observar estos puntos eh, e irremediablemente vamos a terminar observando realmente esta figura. Todas las experiencias pasadas, todo el conocimiento previo condiciona la forma en que la estamos viendo. Entonces es imposible que una vez nosotros hemos conocido el cuadrado, desde que nos lo enseñaron, volver a verlo como simples puntos desordenados o como simples puntos independientes porque están ordenados. Entonces una vez vemos una figura que cumple con todas las características de un cuadrado, pero solo faltan los lados, igual vamos a seguir viendo el cuadrado y va a ser imposible devolverse y recuperar la ceguera experiencial del momento aquel en el que no conocíamos un cuadrado y solamente veíamos unos puntos organizados. El texto nos ofrece otro ejemplo y es cuando una canción se nos queda dando vueltas en la cabeza todo un día. Esto se conoce como alucinación auditiva y es teóricamente conocido como una simulación. Bueno, otro ejemplo. Ahora vamos a traer una manzana roja y muy jugosa. Cuando yo la traigo, porque el hecho de mencionarla, de nominarla, es condenarla a existir, mi cerebro empieza a combinar y empieza a utilizar neuronas sensoriales y motoras para crear un concepto de una manzana inexistente. Lo anterior podemos llamarlo un caso mental del concepto manzana. Ahora bien, vamos a ver este otro ejemplo. Lo que estamos viendo es comida, ¿sí? Ese es un pañal en el cual se puso un postre de leche que tiene la misma textura visual y la misma apariencia que lo que normalmente hay en un pañal. Este experimento lo hizo la autora y se encontró con que el cerebro crea esas simulaciones de forma tan realista que sin que existan los olores, aún así se perciben. Y la gente terminó sintiendo náuseas a pesar de que realmente era un postre, solamente porque completó la información de acuerdo a la experiencia previa que ya tiene con el concepto de pañales. Las pruebas científicas hablan sobre cómo todo lo que creemos experimentar del mundo realmente son simulaciones y no necesariamente son reacciones ante la información que percibimos. Una vez entendemos este concepto de simulaciones, estamos listos para desentrañar la forma en que el cerebro crea las emociones. Cada instante que estamos vivos, nuestro cerebro usa conceptos para simular el mundo exterior. Sin esos conceptos preconcebidos, preconstruidos, somos experiencialmente ciegos. Entonces, todas nuestras emociones pueden ser una construcción planeada y fabricada. Por ejemplo, mm, podemos confundir fácilmente. La autora cuenta una experiencia propia en la que a través de un problema estomacal y unas sensaciones en el estómago, ella alcanzó a sentir y a creer que estaba sintiendo atracción por una persona. Sin embargo, después se dio cuenta que estaba únicamente enferma del estómago. Cuando construimos conceptos, el cerebro otorga significado a las sensaciones y en ocasiones esas sensaciones se convierten o son interpretadas como emociones. Entonces vamos entendiendo
que la felicidad, la tristeza, la ira, etcétera, se construye con los mismos mecanismos cerebrales que se han encargado de construir esas sensaciones, como Como el olor a caca del pañal, que es inexistente porque no tenemos el pañal acá, pero conocemos por nuestra experiencia adquirida, o como la experiencia que tenemos con la manzana, que aunque no la tenemos acá, podemos sentir y podemos saborear. La teoría de la emoción construida básicamente implica que aprendemos a sentir de acuerdo al contexto, es decir, los conceptos que tenemos de las emociones están encriptados en nosotros única y exclusivamente por el lugar en donde crecimos, por la época en que vivimos y por la forma en que nos criamos y en que aprendimos del mundo. Cuando entendemos el concepto de categorías emocionales y de que cada categoría emocional significa que la alegría, el dolor, la culpa en sí mismos no son emociones, sino son una gran variedad de emociones agrupadas por una palabra, tenemos que entender que lo que para mí es culpa y lo que yo manifiesto como culpa y mi cara es legible como culpa, para otro puede ser manifestar o ser legible como preocupación. Entonces, por ejemplo, en mi época de teatro, una técnica era para poder mostrar dolor en el escenario. La técnica antiquísima es mostrar la cara que haría si siente un orgasmo. Entonces la cara de orgasmo ayudaba a transmitir, a que mi cara fuera legible como si yo estuviera experimentando intenso dolor. De acuerdo a la teoría de la emoción construida, dejamos de ver las categorías emocionales o las emociones como aquellas que activan zonas neuronales específicas o zonas del cerebro concretas, para empezar a analizar cómo todo el cerebro completo se activa de diferentes maneras para las mismas emociones. La ira, la felicidad, van a terminar activando todo el cerebro, solamente que de diferente manera. Y se habla de cómo estudiar cada caso de alegría de cada individuo, de cada grupo de personas. ¿Qué quiero decir? Que no existen formas universales de sentir, solamente existen formas estandarizables de darle significado, de darle sentido a mis propias sensaciones y a la manifestación de las mismas a través de mi cuerpo, mi rostro o de lo que yo leo en el cuerpo de otro o de su rostro. Eso, a modo de ejemplo, implicaría que si para nosotros existe la tristeza o la nostalgia, tratamos de explicársela a alguien que no haya crecido en nuestro contexto colombiano, va a ser difícil porque para él es diferente la tristeza y la nostalgia. En un país como Brasil existe el concepto de el saudade, que es una palabra muy utilizada en la música local y significa al mismo tiempo te quiero y también te extraño. Tratar de explicar esto solamente sería posible si yo crezco en ese contexto o me voy a vivir un tiempo y ahí logro experimentar el saudache. No se puede contarlo, no se puede enseñarlo, más allá de explicarlo, de intentar traducirlo. Y en el acto mismo de la traducción se genera una pérdida semiótica y semántica del concepto en sí mismo y también se genera una pérdida del entendimiento de la sensación. Entonces, para ir sacando conclusiones, para poder entender las emociones, es absolutamente necesario prescindir de formas de pensar muy arraigadas al respecto. Asimismo, tenemos que entender que los seres humanos no estamos a merced de unos circuitos, de un cableado neuronal que nos obliga a reaccionar de cierta manera, a sentir, a manifestar con nuestro cuerpo. Esto no está alojado en la parte animal ni viene de nuestros antepasados. En la vida real nosotros somos los arquitectos de nuestras propias emociones. Podemos fabricar y precondicionar nuestra experiencia específica de cómo sentir ante los estímulos del mundo. Y finalmente, según el texto, las emociones no surgen, no se activan en partes específicas de nuestro cerebro. Eh, bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esta fue mi presentación y feliz día.